Rodríguez Mauricio. Firme, ingeniera. Gracias. Cardona Machicado Freddy. Espinosa Guzmán María Isabel. Firme, ingeniera. Flores Medinaceli Percy Andrés. Firme, ingeniera. García Ceballos Cristian Fernando. Firme, ingeniera. Gracias. Guardia Montero Carlos Paul. Firme, ingeniera. Gutiérrez Justiniano José Lorgio. Firme, ingeniera. Gutiérrez López Fabio. Firme, ingeniera. Guzmán Cuellar Adriana. Herrera Choque David. Firme, ingeniera. López Arancibia Sandra. Firme, ingeniera. Mancilla Garnica Elian. Martínez Crespo Juan Domingo. Firme, ingeniera. Martínez Galarza. Paco Quispe. Firme, ingeniera. Padilla Cruz. Firme, ingeniera. Palaguerra Carrillo. Firme, ingeniera. Pérez Cruz Carlos. Firme, ingeniera. Salazar. Firme, ingeniera. Rocha Pacaje. Firme, ingeniera. Rosel Brizuela. Firme, ingeniera. Salazar Gutiérrez. Firme, ingeniera. Sandoval. Firme, ingeniera. Taborga Coca. Firme, ingeniera. Talavera Camacho. Firme, ingeniera. Tejerina Ruiz. Firme, ingeniera. Choca Colque. Firme, ingeniera. Vázquez Saucedo. Firme, ingeniera. Villa Gómez Paz. Firme, ingeniera. Villarroel Buchapi. Firme, ingeniera. Magana Alejandro. Y Zárate Díaz. Firme, ingeniera. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver en lo que nos habíamos quedado la anterior clase. Bueno, ayer estábamos Ingeniera hablando... Cardona, Adelante. disculpe, Cardona me acabo de incorporar. Disculpa. No se preocupe, lo anoto. Un momento, por favor. ¿Alguien más que recién se incorpora a la clase? Ok. Bueno, como les decía, la anterior clase, ayer, vimos un poco de la introducción sobre la cuenca, ¿no? Hoy día vamos a llevar un poco más a fondo la delimitación de la cuenca, la manera en cómo se delimita y algunos parámetros, en este caso, de la cuenca. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, bueno. Entonces, habíamos hablado un poco sobre esta frase, un poco poética, el día de ayer, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la materia de hidrología, porque en este caso, y hablando del
del ciclo hidrológico, obviamente el hogar del agua es el mar, ¿no? El agua siempre va a intentar regresar al mar cuando cae sobre la superficie de la tierra. Ahora, habíamos hablado un poco de la cuenca, ¿no? La cuenca en este caso es la unidad básica de estudio del ciclo hidrológico. Es decir, nosotros vamos a estudiar todo lo que ocurre en el ciclo hidrológico, que ya conocemos, por ejemplo, la parte de precipitación y evapotranspiración, que son parte del ciclo hidrológico. Eso lo vamos a estudiar en la cuenca, ¿no? La cuenca se puede decir que puede ser caracterizada como si fuera un sistema, que es un lugar que sabemos que sistema es un conjunto de fenómenos complejos. Y bueno, en este sistema, en la cuenca, es donde donde tiene lugar el ciclo hidrológico. Un concepto de la cuenca es el área limitada por el contorno en el interior del cual el agua precipitada corre por su superficie y pasa por un determinado punto del cauce que es la salida. La salida de la cuenca es un punto, la verdad, por donde todo el agua que cae dentro del área delimitada por la cuenca pasa necesariamente por ese punto. Como ven, en la imagen está representado con un color verde. Entonces, todo el agua que escurre, todo el agua que cae a través de la precipitación, dentro de la cuenca, toda esa agua, sin excepción, va a salir o va a pasar, en este caso, por este punto, que es la salida de la cuenca, ¿no? En este caso, la cuenca solamente es cortada por un punto, que es la salida de la cuenca, o por un río que es sobre el cual está el punto de salida de la cuenca. Obviamente, sobre un río tiene que estar el punto de salida, ¿no? Porque por ahí es donde escurre el agua. Como les decía en la anterior clase, la delimitación de la cuenca antes se la realizaba de manera manual, antes de que existiesen lo que son los sistemas de información geográficos. Y el procedimiento manual es relativamente fácil. Ustedes lo van a hacer también en la materia y posteriormente lo vamos a hacer a través de un sistema de información geográfico para ver la diferencia, ¿no? Y para ver más que todo la facilidad con la cual un SIG se puede delimitar lo que es una cuenca. Varias subcuencas en realidad. Ahora, en esa cuenca yo puedo ver claramente lo que son los ríos. Vamos a ver algunos parámetros, algunas características de la cuenca, como por ejemplo la longitud del río principal, la pendiente media del río principal. Vamos a ver cómo calcular, vamos a ver las partes de la cuenca. Y en esa imagen también podemos apreciar lo que son pequeñas subcuencas, ¿no? Obviamente durante la delimitación de la cuenca, como les decía, solamente puede ser cortada en un punto, que es en la salida de la cuenca, lo cual significa que yo no puedo cortar, mientras hago la delimitación, a ningún río. Como pueden ver en la imagen, la línea roja no corta a ningún río, ¿no? A ninguno. Solamente es cortado por el río, bueno, solo corta el río en lo que es el punto de salida de la cuenca, ¿no? Entonces, eso también para que lo tengan en consideración cuando realicen la delimitación de su cuenca de manera manual. También habíamos visto esa imagen en la anterior clase donde representaban 3 cuencas, ¿no? Teníamos 3 cuencas, se podía apreciar lo que era el parteaguas, que también es conocido como la delimitación de la cuenca, y que les había explicado su característica, ¿no? Porque se llama parteaguas, porque todo lo que cae sobre la línea amarilla, el 50% se va para la derecha y el otro 50% de lo que cae, o sea, de la lluvia, se va para la izquierda, ¿no? Entonces, por eso también la delimitación de la cuenca, esa línea que delimita la cuenca, también se la conoce con el nombre de parteaguas. Y como pueden ver en la imagen, los puntos más altos corresponden en este caso a la delimitación de la cuenca, al parteaguas, ¿no? Obviamente todo lo que llueve, imagínense aquí, en este punto, la mitad se va a ir para la derecha y va a aportar
a esta cuenca, a este río, y en este caso todo lo que cae aquí, obviamente el 50% se va a ir también para esta cuenca para aportar a este río, ¿no? Entonces ya tienen claro de por qué se llama, en este caso, parteaguas. ¿Qué más vamos a decir de las cuencas? Bueno, vamos a hablar a manera general de las partes de una cuenca, las partes principales. En ese caso tenemos la divisoria de aguas, que es el perímetro, o también llamado parteaguas. Tenemos también el punto de salida de la cuenca, que es ese puntito rojo. Tenemos el valor del curso principal, que es el río principal, que en este caso corresponde al río más largo, es el río más extenso, ¿no? Obviamente que parte desde la cota más alta. Eso lo vamos a ver también más adelante, si no lo entienden. Pero el río principal es este, el río de mayor longitud. Este no es el río principal, porque este tampoco porque la longitud es menor. Entonces, vamos a ver más adelante con más calma, pero en esta imagen ya pueden apreciar cuál es el río principal y a qué me refiero cuando hablo del río principal. Aquí tenemos algunos ríos secundarios o tributarios. Otra parte de la cuenca importante es el área, que está delimitada por el perímetro. Y tenemos más, bueno, esas son las partes más importantes, ¿no? Vamos a ver más adelante más parámetros. Bueno, entonces ahí lo tienen escrito para que nunca lo olviden o por si tienen alguna duda. ¿Cuáles son las partes de una cuenca? Primero es la divisoria de aguas, que es también llamado parteaguas o perímetro, que es una línea imaginaria formada por los puntos de mayor nivel topográfico que separa la cuenca en estudio de lo que son las cuencas vecinas, ¿no? Otra parte de una cuenca importante es el área, que es la superficie en proyección horizontal, delimitada por la divisoria de aguas. Tenemos también el curso o el río principal, que es la corriente que pasa por el punto de salida de la cuenca. Las demás corrientes se denominan cauces secundarios y tributarios. Y también les había indicado que en este caso el curso o el río principal es el río de mayor longitud. Y también tenemos el punto de salida de la cuenca, también llamado punto de control, que es el punto más bajo de la cuenca. Aquí vemos otro. Bueno, aquí vemos la clasificación, en este caso ya hemos visto las partes de la cuenca, esta es la clasificación. Las cuencas se pueden dividir, bueno, hay muchos libros, por ejemplo, de hidrología, que dividen la cuenca de acuerdo al tamaño y también dividen lo que es la cuenca respecto a el punto de salida, ¿no? Vamos a ver más adelante qué significa el punto de salida. De acuerdo al tamaño, las cuencas pueden ser, o bueno, se clasifican en pequeñas, si el área es menor a los 259 kilómetros cuadrados. Y las cuencas también pueden ser clasificadas en grandes. Por favor. Perdón. Y pueden ser clasificadas en cuencas grandes cuando el área de la cuenca es mayor a 259 kilómetros cuadrados. Y respecto a la salida, también podemos clasificar a las cuencas en cuencas endorreicas y en cuencas exorreicas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa endorreica o exorreica? ¿Que no tiene salida al mar, ingeniero? ¿Endorreica? Endorreica, que no tiene salida al mar. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Y es exorreica.
Endorreica creo que es lo contrario, mira, cuando más bien tiene más salidas, ¿no? De agua. Ok, ¿alguien tiene una definición diferente? Endorreica dije, creo que se podría decir, o sea, tiene la salida al mar o océano, pero que sí desemboca en los ríos, quizá lago, riachuelo. Ok, ¿alguien más quiere participar? Creo que endorreicas solamente son las que desembocan a los mares y las endorreicas son las que desembocan a ríos o lagos, ¿no? O sea que las dos van de salida o de entrada. ¿Cómo? Ok, vamos a ver con más detalles, ¿no? Vamos a ver qué significa cada uno de esos conceptos y lo vamos a ver gráficamente para que ya les quede claro. Esta es una cuenca endorreica, ¿no? Es una cuenca que tiene, obviamente, que no desemboca, como decían sus compañeras, a un río, no va a desembocar tampoco a un mar. Una cuenca endorreica es un lago, para que les quede claro, ¿no? Los lagos, como ustedes saben, están, se podría decir, en el medio de la nada y, bueno, se mantienen así, ellos mismos, bueno, el cuerpo mismo del lago es el punto de salida, en este caso, de la cuenca. Todo el agua que cae, en este caso, dentro del área delimitada, se va al centro, o bueno, se va al punto más bajo, en este caso el lago, y ese es el punto de salida de la cuenca. A diferencia de las cuencas exorreicas, que son aquellas cuencas que yo les estuve mostrando ya en las diapositivas pasadas, al principio de la clase, donde obviamente desembocan a un río, desembocan al mar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Alguna otra corriente de agua, y obviamente cortan la cuenca exorreica, son cortadas simplemente el perímetro, el parteaguas, en un punto que es el punto de salida de la cuenca, ¿no? En este caso no son cortadas, el parteaguas nunca es cortado en las cuencas endorreicas, pero en las cuencas exorreicas sí, solamente es cortado, pero en un punto, que es el punto de salida, ¿no? Esa es la diferencia entre esas dos cuencas. Entonces, ustedes cuando vean un lago ya van a saber de qué tipo de, bueno, ya saben que es una cuenca, en este caso endorreica. Ok, que desemboca en sí mismo. Adelante. O sea que la endorreica tiene como que varios puntos donde se conectan para llegar al punto más bajo y la exorreica solo tiene uno. Claro, exacto. La cuenca exorreica solamente tiene un punto, que es el más bajo, y el punto más bajo de todos es la salida de la cuenca, ¿no? En cambio, en una cuenca endorreica, por ejemplo, el agua no tiene ninguna salida, ¿no? El mismo lago es el mismo punto de salida y ahí está también el punto más bajo. Y una exorreica, si es únicas condiciones que sale al mar, no puede derivar en varias salidas al último punto. O sea, que tuviera un Eh, punto final, pero varios puntos finales. Disculpe, ¿me puede volver a repetir? No lo escuché muy claro. Es que si la exorreica es la que tiene, bueno, si la endorreica se termina todo encerrándose y la exorreica termina yendo al mar, por así decirlo, su punto final podría también tener varios puntos finales en una cuenta exorreica. Ah, me dije que la endorreica sí puede tener varios puntos finales o la exorreica. La exorreica. Ah, ok, la exorreica, claro que puede tener varios puntos finales, ¿no? Por ejemplo, de aquí, esta cuenca, por ejemplo, este punto de salida, que es el punto más bajo, puede ser parte de una subcuenca mayor, como vemos en esta imagen. Imagínense, puede ser esta, ¿no? Entonces va a ir a desembocar a otro río, va a unirse a otro río, va a unirse con otra cuenca y va a terminar desembocando, por ejemplo, en un río. Y más adelante puede que vaya a desembocar en un mar, ¿no?
Pero en este caso, trabajando por ejemplo en esa subcuenca, imagínense que es esta, bueno, el punto más bajo y el punto final en esa cuenca que estoy trabajando es mi punto de salida de la cuenca, donde va todo el agua acumulada durante una lluvia. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Le quedó claro lo que es, bueno, los puntos de salida en este caso de ese tipo de cuencas? Inge, ¿son los dos únicos puntos de salida o hay alguna otra más? Para una cuenca solamente pueden haber esos dos puntos de salida, ¿no? O el río o todo el agua puede desembocar en un punto de salida que corte a una divisoria de aguas, a una cuenca, o también pueden desembocar en lo que es ellas mismas, ¿no? En la misma cuenca, en un lago, por ejemplo, que realmente no deja salir el agua, ¿no? Retiene lo que es el agua y no va a llegar nunca a un río o a un océano. Entonces tenemos esos dos tipos de cuencas con esos dos tipos de salida. No hay más salidas. Esos serían los dos tipos. En este caso, por ejemplo, en Bolivia, la cuenca endorreica que tenemos, ¿cuál sería la más importante? ¿Se refiere a un lago? ¿O a un río? Sería un lago, obviamente, Sería- una cuenca endorreica. ¿Cuál sería? ¿Un ¿El lago, lago? un lago que aún exista? Exacto. Exacto, sería eso, ¿no? Una de las cuencas endorreicas más importantes en nuestro país es la cuenca del lago Titicaca, ¿no? Que desemboca en el mismo. Adelante. Y en el caso, por ejemplo, de, no sé si era el lago Popó o la Laguna Verde, este, uno de ellos terminaron evaporándose. Eso ya no vendría a ser una cuenca, ¿no? Sí sería una cuenca también, porque obviamente quizás en un evento extraordinario podría volver a aparecer agua en ese lugar, ¿no? Entonces, seguiría siendo todavía una cuenca porque no sabemos realmente lo que puede pasar de aquí a 10 años, 20 años, 50 años, 100 años. Puede haber una precipitación importante, considerable, y puede llegar a recargar nuevamente esa cuenca, ¿no? Entonces, si se ha secado es como usted dice por evaporación, ¿no? Generalmente por la evaporación y más que todo por lo que han empezado a deforestar en todo bueno, en el alrededor y el interior de la cuenca. Y de esta manera, bueno, todo el agua que estaba ahí ya no era retenida, por ejemplo, por las plantas, se volvió como una superficie evaporante simple y por eso se aceleró lo que es el proceso de secado de estos lagos, ¿no? Que en realidad son cuencas. Gracias, Inge. Nada. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra curiosidad? Ok. Bueno, entonces, por esos motivos, como decía su compañera, se puede secar una cuenca, ¿no? En este lado, bueno, un lago, en este caso, que es una cuenca endorreica, por la evaporación, también puede ser por los fenómenos del niño y de la niña, eh, que tienen que ver con las variaciones, por ejemplo, del régimen pluviométrico en nuestro país. Se puede secar también por el mal manejo de ese recurso, en este caso acuíferos, porque los lagos generalmente son los que recargan a los acuíferos,
¿no? Por la parte de infiltración. Entonces, yo voy secando y sacando agua del acuífero sin control, sin saber cuánto se recarga un acuífero al día, y lo voy a agotar y también voy a bajar el nivel del lago al cual está conectado, por ejemplo, ¿no? Entonces, son por esos motivos, y obviamente por el calentamiento global, como ustedes ya conocen y seguramente han escuchado hablar. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la delimitación de una cuenca, de qué manera yo puedo realizar o delimitar una cuenca cuando ya tengo un punto de salida. Bueno, para todo proyecto, para todo estudio relacionado con lo que es un recurso hídrico, perdón, va a ser siempre necesario definir lo que es el tamaño de la cuenca. Yo tengo que saber dónde estoy trabajando. Es mi sistema la cuenca, es mi unidad de trabajo. Son los límites, ¿no? Donde yo voy a trabajar. Ahora, el tamaño queda definido directamente con lo que es la delimitación del perímetro o contorno de la cuenca. Esta delimitación se puede realizar por dos procedimientos. El primero es el convencional, que es en lo que vamos a trabajar la siguiente clase, cada uno con su carta topográfica, y la delimitación también puede realizarse a través de un medio computarizado, como son los sistemas de información geográfica, que nos resuelven la vida en esta parte de la delimitación de la cuenca y la obtención de los diferentes parámetros de la cuenca, ¿no? Porque aparte de delimitar, ustedes van a tener que encontrar todos los parámetros necesarios y característicos de una cuenca, que son bastantes, ¿no? Y es un trabajo bien laborioso. Y bueno, a través de un sistema de información geográfica, más adelante ustedes lo van a hacer en 5 minutos, todo ese trabajo, dependiendo de la velocidad de su computadora, de su procesador, del espacio que tengan en su disco, etc. Vamos a ver el primero, ¿no? El procedimiento convencional que se realiza con el uso de cartas topográficas impresas o cartas en formato digital, pero del Instituto Geográfico Militar, ¿no? Que es el encargado de proporcionarnos esta información, que es el IGM, y nosotros podemos seguir estas reglas para el trazado. Primero, lo que debemos hacer una vez teniendo nuestra carta topográfica es identificar primero el punto de salida o de drenaje de la cuenca. Ahora, ¿qué significa mi punto de salida? Mi punto de salida es el lugar donde yo voy a emplazar una obra, tanto que puede ser para aprovechamiento o una obra, en este caso, para seguridad, ¿no? Para la regulación de caudales, en este caso. Por ejemplo, yo quiero hacer una obra de toma para poder abastecer de agua potable a una comunidad. Entonces, mi punto de salida va a ser donde va a estar emplazado o va a estar emplazada, por ejemplo, mi obra de toma, ¿no? Y para aprovechamiento, como les había dicho al principio de la materia, yo voy a necesitar lo que son los caudales medios mensuales, ¿no? ¿Y dónde yo necesito esos caudales? En ese punto de salida de la cuenca. En ese punto donde voy a emplazar mi obra hidráulica, ahí necesito esos valores. En el caso de obras de seguridad, voy a necesitar los caudales máximos y esos caudales donde yo los necesito, donde necesito el valor, en el punto de salida, que es donde voy a emplazar mi obra hidráulica. Entonces, el punto de salida o drenaje de la cuenca coincide con este punto, que es el punto de emplazamiento de mi obra, tanto de seguridad como de aprovechamiento. Ahora, una vez que ya tengo mi punto de salida o de drenaje, por ejemplo, de la cuenca, ya lo he identificado en lo que es mi carta topográfica, puedo continuar. Vamos a ver si tenemos previamente una carta topográfica para que vayan imaginándose. Ok, esa es una carta topográfica, ¿no? Donde ya están, por ejemplo, delimitadas, bueno, están los ríos marcados y algunas curvas de nivel que debe estar cada 10 o cada 20. Y en este caso yo ya tengo aquí identificado mi punto de salida. Significa que yo voy a trazar lo que es mi cuenca aguas arriba.
¿no? Sabemos que el punto de salida es el punto más bajo de la cuenca, entonces yo tengo que empezar a ir hacia arriba y sin cortar ninguno de estos ríos, debo delimitar todo lo que es mi cuenca, ¿no? Que va a ir así, va a ir por acá, y va a ser una cuenca bien ramificada en este caso, ¿no? Bueno, entonces de esa manera es como se delimita, ¿no? Rápidamente. Yo lo hago rápidamente porque ya tengo un poco de experiencia. Ahora, este punto de salida, ustedes cuando vayan obviamente van a ir al campo, van a hacer lo que es aforos, que vamos a ver más adelante también para determinar el caudal, y ustedes van a tener que imaginarse dónde va a estar el punto de salida de su cuenca, porque obviamente el punto de salida es un punto imaginario, ¿no? No es que van a ir al campo y lo van a encontrar ahí, sobre el río. Ustedes tienen que asignar ese punto, ¿no? Y tienen que imaginarse como que, bueno, entonces aquí va a ser mi punto de salida, digamos que quiero hacer una represa, tengo que ver a los alrededores, que en este caso mi represa, que va a ocupar todo el ancho del río, esté rodeada de montañas, que sea en el lugar más estrecho posible, y tengo que imaginarme, tengo que utilizar lo que es mi imaginación para delimitar lo que es mi cuenca. Esto ya en las prácticas profesionales, ¿no? Cuando ya egresen de la carrera y empiecen a trabajar, si trabajan con la parte de hidrología. Bueno, entonces, una vez que ustedes identifican el punto de salida o el punto de drenaje de la cuenca, a continuación deben trazar el curso principal y los afluentes o los cursos secundarios, como vieron en esa imagen, ¿no? Deben repasarlo, todos estos ríos, el curso principal, que es obviamente la longitud, o el río de longitud más larga dentro de la cuenca, y todos los afluentes para no cortar estos ríos. Entonces tiene que estar muy bien trazado. A continuación, lo que deben hacer es colocar, o bueno, sí, colocar con un circulito o con una X, marcar los puntos más altos circundantes a toda la red de drenaje. Es decir, yo ya tengo marcado mi curso principal, ¿no? Yo sé que no tengo que cortar mi curso principal, entonces yo voy por los bordes y voy buscando cuáles son los puntos más altos. Ahora, ¿cómo voy a saber cuáles son los puntos más altos? En topografía ustedes lo han visto, ¿no? Los círculos concéntricos significa que son montañas, que son los puntos más altos, entonces tengo que ir identificando las diferentes montañas que están cerca o circundando a lo que es mi red de drenaje. Lo vamos a ver también en la carta topográfica para que no les quede ninguna duda. Una vez que hemos ubicado cuáles son los puntos más altos en mi carta topográfica que están cerca de mi red de drenaje, debo de empezar a trazar el perímetro o la divisoria de la cuenca o el parteaguas de la cuenca siguiendo estas reglas prácticas, ¿no? Primero, la divisoria de la cuenca, el parteagua, corta ortogonalmente a las curvas de nivel y pasa por los puntos de mayor nivel topográfico, ¿no? Entonces, cuando yo quiera cortar una curva de nivel, debo trazar una tangente a donde yo voy a cortar y posteriormente trazar una perpendicular, porque la divisoria se corta de manera ortogonal, ¿no? De manera perpendicular. Eso también lo vamos a ver enseguida para que no les quede ninguna duda. Y también debo cortar o pasar por el medio de los puntos de mayor nivel topográfico, que en este caso está representado por los círculos, ¿no? Los círculos concéntricos que me indican que es una montaña. Ahora, cuando la divisoria va aumentando su altitud, es decir, voy de menor a mayor, la divisoria corta las curvas de nivel por la parte convexa, ¿no? Es decir, el trazado va desde el río, en este caso, hacia arriba. ¿Qué significa esto? Bueno, imagínense que estamos, vamos a ver en la imagen. Bueno, vemos alguna de las imágenes, por ejemplo, vamos a ver con esta representación de esta cuenca, ¿no? Imaginemos que esta es la salida de la cuenca, esto es la divisoria y
En este caso yo estoy yendo por el lado izquierdo subiendo, ¿no? Porque voy de un valor menor, el valor mínimo está en la salida de la cuenca, y voy subiendo obviamente hacia valores mayores, ¿no? En este caso aquí tengo valores mucho mayores de curvas de nivel. Entonces, cuando yo voy subiendo, tengo que cortar a las curvas de nivel por la parte convexa, ¿no? Esa es la parte convexa de las curvas de nivel, como si fueran un huequito, ¿no? Convexo significa que yo que estoy mirando, por ejemplo, esa curva de nivel, la forma curva es más prominente en el centro que en los bordes, ¿no? Entonces, si yo voy subiendo, voy a cortar de esta manera las curvas de nivel, pero ortogonalmente. Entonces, lo voy a cortar aquí, trazo una tangente al punto donde voy a cortar, a la curva de nivel, trazo una perpendicular a esa tangente y voy a cortar ortogonalmente las curvas de nivel, ¿no? Como ven aquí, he marcado los puntos más altos, que son los círculos concéntricos, y voy a pasar por la mitad de esos puntos más altos, ¿no? Como si se estuvieran imaginando las anteriores diapositivas. Que son las montañas, que son los picos, y el 50%, la mitad se va a ir para esta cuenca y el otro 50% se va a ir para la otra cuenca. Ahora, cuando la altitud, en este caso de la divisoria, va decreciendo, cuando voy de mayor a menor, vamos a cortar las curvas de nivel por la parte cóncava, ¿no? En este caso, estas son las curvas cóncavas. Cuando yo llegué al punto más alto y voy a empezar a bajar hacia la salida de la cuenca para terminar de cerrar mi parteaguas, voy a ir de valores mayores hasta el valor mínimo, y en este caso voy a cortar las curvas de nivel en la parte cóncava, ¿no? Entonces, trazo una tangente en este punto, trazo una perpendicular y corto por este punto, trazo otra tangente aquí en este punto donde voy a cortar mi curva de nivel, trazo una perpendicular y lo corto por ese punto. Entonces, de esa manera es como yo voy a delimitar mi cuenca, como les decía, sin cortar nunca lo que son los ríos, ¿no? No importa que sean secundarios. No puedo cortar, como dice aquí, ¿no? La divisoria nunca corta un arroyo o un río, solamente corta a un río, en este caso que es en el punto de salida de la cuenca. Entonces, ese es el procedimiento estándar, el procedimiento convencional para realizar lo que es la delimitación de una cuenca. Entonces, ahí vamos a ver algunas imágenes un poco más claras, ¿no? De cómo se hace el trazado de la delimitación de la cuenca. Cada una de estas imágenes es una curva de nivel. Aquí está siendo cortado por la parte convexa, en este caso está subiendo, porque aquí está la naciente del río. En este caso, estoy marcando aquí lo que son los puntos más altos para poder cortar por los lados, en este caso cóncavos. Aquí tengo, por ejemplo, mi primer trazado, la línea roja es el trazado, porque obviamente ustedes van a necesitar experiencia para poder afinar lo que es la delimitación de la cuenca, ¿no? En la primera vez puede que les quede así, como en la línea roja, que se pierdan un poquito por acá, y luego ya en la segunda ronda, cuando lo vuelvan a delimitar, bueno, puede que ya más o menos entiendan un poco mejor que tiene que ir siempre de manera perpendicular. Aquí, por ejemplo, no va de manera perpendicular. Esto es imposible que sea perpendicular y esto menos, ¿no? En cambio aquí yo trazo una tangente y una perpendicular, entonces estoy cortando las curvas de nivel por la parte convexa y ortogonalmente. Y lo mismo aquí, ¿no? Siempre por el medio en este caso. Y sin cortar, como ven, ninguno de los ríos. Vamos a ver algunos otros detallitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya van a haber lugares donde hay acumulación de curvas de nivel, que obviamente son algunos precipicios, por así decirlo, pero siempre lo van a cortar, como les digo, siguiendo
lo que es las, bueno, ortogonalmente y obviamente viendo si están de subida o están de bajada. En este caso está cortando este río porque seguramente aquí está el punto de salida, ¿no? Porque si no, no podría cortar lo que es este río. Ok. Entonces, en ese plano vamos a hacer solamente el ejemplo. La siguiente semana les voy a traer una carta topográfica por un poquito más de detalles para que ustedes hagan la delimitación en sus casas mediante cualquier tipo de herramienta computacional. Puede ser ArcGIS, puede ser Paint, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo que ustedes manejen mejor, no hay ningún problema. En este caso, ¿cómo vamos a trabajar para que ya vengan preparados la siguiente clase? Primero les voy a dar un punto de salida arbitrario, un punto de salida cualquiera. A continuación van a tener que marcar lo que son los puntos más altos, ¿no? En este caso ya están aquí marcados los puntos más altos que están cerca o están colindantes a lo que es la red de drenaje, ¿no? Yo ya tengo aquí más o menos ubicada cuál es mi red de drenaje, que es en este caso el río Piraí, y ya sé dónde termina, ¿no? Y cuando esté cerca de terminar, bueno, ahí busco el punto más elevado y empiezo a seleccionar cuáles son las curvas de nivel mayores, ¿no? Buscando círculos concéntricos, que sabemos por topografía que son los puntos más altos de una carta topográfica. Y a continuación solamente tengo que unir todos esos puntos, ¿no? Ya saben, siguiendo las reglas que les he mostrado en las anteriores diapositivas y cortando principalmente las curvas de nivel de manera ortogonal, ¿no? Y evitando cortar cualquier red de drenaje. Si seguimos aquí lo que es la divisoria, podemos darnos cuenta que no va a cortar jamás a una red de drenaje, ¿no? No va a cortar a un río. Si ya corta un río, ya saben que está mal trazada su cuenca, ¿no? El único lugar donde está siendo cortado, donde corta un río, es en el punto de salida. Y bueno, ya de esta manera nosotros tenemos lo que es la delimitación de mi cuenca y ya puedo obtener el parámetro, por ejemplo, del área, ¿no? Si ustedes lo hacen en AutoCAD y si lo escalan con los valores de la carta topográfica que les voy a proporcionar, ya van a poder obtener luego de delimitar, por ejemplo, con una polilínea, el área. Y que es un valor que ustedes van a necesitar más adelante. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta en el procedimiento convencional? Ok. Ya cuando estén haciendo la parte práctica, van a, bueno, ahí van a surgir seguramente algunas dudas que las vamos a subsanar en la clase. Ok. Y también existe un procedimiento computarizado para realizar lo que es el delimitado de una cuenca, ¿no? Para trazar la divisoria de aguas, el parteaguas de una cuenca. Esto con la utilización de modelos digitales de terreno, que son los DEMS. Con la ayuda, en este caso, de ArcGIS, ustedes pueden utilizar QGIS y pueden utilizar alguna herramienta específica, inclusive para hacerlo de una manera más rápida, ¿no? Ahora, ¿qué son los modelos digitales de terreno? ¿Alguien me puede dar un concepto, si alguna vez escuchó?
¿No? ¿Nunca escucharon de un modelo digital de terreno o un modelo digital de elevación, de un DEM? En topografía, tal vez. Adelante. ¿Se refiere a mapas digitales, algo de ese estilo? Exacto. ¿Para el Google Earth puede contar? El Google Earth, por ejemplo, Google Earth, en este caso, se refiere a mapas, pero que tienen datos de elevación, ¿no? Como si fuera una carta topográfica de curvas de nivel. Es algo muy parecido a eso. Por eso es que de ese hemos manejado en SIG el anterior semestre. La verdad que sí, ingeniera. Lo máximo que hemos manejado fue el Google Earth. Google Earth es lo máximo que ha manejado, ¿ok? ¿Esto sigue en topografía? No, en Sistema de Información Geográfica. Topografía fue directamente en el IGM con los teodolitos, no que otra cosa así. Los que fueron. Pero nunca manejamos mapas en topografía, que yo sepa. Ok, perfecto. En topografía no manejaron para nada lo que son cartas topográficas. En sí no, pero en SIG, si no estoy Vamos a equivocado, hicimos algo parecido en SIG. Ok, perfecto. Bueno, al menos tienen un conocimiento básico, ¿no? ¿Alguna vez han trabajado con ese tipo de mapas o al menos tienen un conocimiento de cómo se ve? No hay ningún problema. Aquí lo vamos a ver desde cero, lo que es un modelo digital de terreno, que es un modelo digital de elevación, que realmente tiene un formato raster. Y el raster consta de diferentes píxeles, que son unos cuadraditos, que generalmente tienen una dimensión de 30 metros por 30 metros, y cada píxel tiene un valor, ¿no? Es un cuadradito que tiene un valor, en este caso, que representa la altitud en ese punto, y un raster está elaborado de, bueno, millones de estos píxeles, y como cada píxel tiene un valor de altitud, es muy parecido a lo que es una carta topográfica, a lo que son las curvas de nivel, ¿no? Porque en las cartas topográficas tenemos lo que son los valores de las curvas de nivel, tenemos la curva que representa una altitud, entonces se puede decir que es lo mismo, ¿no? Pero en este caso un modelo digital de elevación, un DEM, es digitalizado, ¿no? Es para utilizar en algún software específico, como por ejemplo ArcGIS o como por ejemplo QGIS. Bueno, ahora, entonces nosotros vamos a trabajar cuando hagamos la delimitación computarizada con este modelo digital de elevación. Lo vamos a descargar de GeoBolivia. ¿Escucharon alguna vez de GeoBolivia? Creo que no. Bueno, vamos a trabajar con este portal de GeoBolivia que nos va a dar imágenes DEM en una muy buena resolución, en la resolución de 30 por 30 metros para cada píxel. Y vamos a ver de qué se trata, bueno, este tipo de imagen, ¿no? Con la que vamos a trabajar. Una vez que nosotros consigamos un DEM de la zona de estudio, de nuestra zona de interés, vamos a necesitar también un software específico, ¿no? Existe también el ILWIS, el Idrisis, ArcGIS, QGIS, que es la versión gratuita, pero nosotros vamos a trabajar con ArcGIS. Me indican, por favor, si todos ya tienen instalado ese programa, si ya lo han utilizado previamente. Por mi parte yo lo tengo instalado, ingeniera, pero no lo he usado. Perfecto. ¿Alguien más? Ok, también vamos a ver. No, solo le decía que no conocía inglés. Ok, bueno. Los que están llevando SIG no tienen instalados ArcGIS. Ya no. En la parte de SIG, ¿me pueden indicar qué es lo que están avanzando? Para que tenga un poco más de... Ya avanzamos a eso, ingeniera. Ya que avanzamos y utilizamos el único, solo.
Programa fue Google Pues, Earth. Google Earth. Ok, pero el programa ArcGIS no lo tienen todavía. No, por mi parte no. Tampoco, ingeniero. Ok, perfecto. Bueno, eso lo deberían tener en SIG, ¿no? Pero no hay problema. Cuando lleguemos a esa parte, yo les voy a facilitar lo que es el instalador y vamos a hacer la instalación en la computadora de alguno de sus compañeros, obviamente mediante una videollamada, para que todos sigan paso por paso y puedan tener el software en su computadora. Ok. Entonces, una vez que yo ya tengo este modelo digital de elevación y ya tengo un software, en este caso el ArcGIS, yo puedo utilizar inclusive otra herramienta, porque hay una herramienta llamada ArcSWAT, que con esta herramienta automáticamente yo puedo hacer la delimitación de mi cuenca, ¿no? En 5 minutos, como les decía, o tal vez demore un poquito más dependiendo de su procesador, pero ya voy a tener delimitado en el punto que yo le diga, ¿no? Le voy a dar al programa un DEM, obviamente, un modelo digital de elevación, y le voy a dar las coordenadas, o en este caso el punto de salida de la cuenca, y con estos dos datos me lo va a realizar todo el procedimiento. También lo vamos a ver. Ok, ahí vemos un ejemplo de la delimitación de cuencas con un sistema de información geográfica. Como les decía, primero tienen que ubicar el punto de salida de la cuenca basándose en una imagen DEM. Y el SIG en forma automática realiza lo que es el trazado de la divisoria y también las redes de drenaje. Y también permite determinar todos los parámetros característicos necesarios de la cuenca. Ahora, vamos a entrar a las características físicas, en este caso, de la cuenca, ¿no? Estas características inciden directamente en lo que es la escorrentía, que genera lo que es, bueno, que es generada en la cuenca, ¿no? Luego de que se produce una precipitación pluvial. Desde el punto de vista de la ingeniería, las características físicas más importantes de una cuenca están representadas por 3 grupos de parámetros. Y dentro de estos 3 grupos de parámetros, obviamente nosotros también tenemos diferentes variables que tenemos que obtener para caracterizar, al menos básicamente, lo que es una cuenca. Entonces, estas características físicas de la cuenca, repitiendo, inciden en lo que es la escorrentía, es decir, el escurrimiento del agua, luego de que se produce una precipitación. ¿Cuáles son los 3 parámetros en este caso para el trabajo de mi cuenca? Tengo lo que son, bueno, para las características físicas de mi cuenca, tengo lo que son los parámetros de forma, tengo lo que son los parámetros de relieve y también tengo los parámetros de la red hidrográfica. Respecto a los primeros, que son los parámetros de forma de una cuenca, tengo los siguientes datos. El perímetro, el área, el índice de compacidad o el coeficiente de Gabelius. Tengo también lo que es el rectángulo equivalente, el factor de forma, el coeficiente de forma, etcétera, que son algunas características físicas que yo debo obtener para, para caracterizar mi cuenca. Pero en ese caso, el más importante es el área. Todo lo que ven con negrilla es lo que ustedes van a tener que obtener de la cuenca para caracterizarla básicamente, ¿no? Entonces, lo primero que deben obtener es el valor del área, el área de la cuenca, que es un parámetro de forma. Continuando, bueno, tenemos también lo que son los parámetros de relieve. Dentro de los parámetros de relieve yo tengo lo que es la amplitud de relieve. ¿Alguien me puede indicar qué se le ocurre cuando digo amplitud del relieve? ¿Puede ser qué tan grande es el perímetro? ¿Ok? ¿Alguien más?
Sí, puede ser su elevación y profundidad, ¿no? Bueno, en este caso la amplitud del relieve se refiere a la diferencia entre la cota máxima que yo puedo encontrar en mi cuenca y la cota mínima, ¿no? Es decir, la amplitud, qué tan grande es la diferencia que hay de altitud en mi cuenca. A eso me refiero. ¿Qué otros parámetros de relieve también existen? Lo que es la curva isométrica, que es uno de los parámetros más importantes que nosotros tenemos que obtener. También tenemos lo que es la altitud media y la altitud mediana de la cuenca, la pendiente media de la cuenca, el coeficiente de masividad, el índice de pendiente, el coeficiente orográfico, los histogramas de frecuencias altimétricas, etcétera. Pero dentro de los parámetros de relieve, los más importantes son la curva isométrica, la altitud media y la altitud mediana de la cuenca, que son dos valores diferentes, que eso también lo vamos a ver ya, yo pienso que de aquí a 2 clases. Y también tengo lo que son los parámetros de la red, bueno, correspondientes a la red hidrográfica. En este caso, estos parámetros tienen que ver con lo que es el río, ¿no? Por eso tengo ahí, tengo que determinar lo que es la longitud del río principal, debo determinar lo que es la pendiente media del curso principal y el tiempo de concentración, que son los parámetros básicos. Dentro de estos parámetros de la red hidrográfica también están la amplitud de la cota, la relación de bifurcación, la relación de longitud, la densidad de drenaje, la frecuencia de drenaje, el coeficiente de torrencialidad, del orden de la cuenca, etc. Pero nosotros solamente vamos a obtener los básicos, los necesarios para caracterizar la red hidrográfica, que sería la longitud del río principal, la pendiente media del curso principal, que es muy diferente a la pendiente media de la cuenca, ¿no? Una cosa es la pendiente media de toda mi cuenca y otra cosa diferente es la pendiente, pero de mi río principal, de solamente el curso principal. Y aquí otro parámetro también importante que no está con negro, pero lo vamos a colocar, es el orden de la cuenca, que también es un parámetro que van a tener que obtener para caracterizar básicamente a lo que es una cuenca. Ok, entonces vamos a ver cada uno de estos parámetros uno a uno, ¿no? Vamos a empezar con los parámetros de forma. Entonces vamos con lo que es el área de la cuenca. Como dice en la diapositiva, el área de la cuenca es el área plana en proyección horizontal de forma muy irregular que se obtiene después de delimitar la cuenca, ¿no? Este parámetro, como les decía, si ustedes trabajan en AutoCAD, lo van a encontrar casi directamente. La magnitud, en este caso del área, se puede determinar con mucha precisión cuando estoy utilizando algún programa, como los que habíamos visto, ¿no? Como un SIG, que me va a dar los datos directamente, o si yo lo voy a realizar manualmente en AutoCAD, por ejemplo, también voy a tener un valor muy preciso del área. El segundo parámetro, la longitud del río principal. La longitud del río principal es la distancia máxima entre lo que es la salida de la cuenca, que es mi punto de salida de la cuenca, y la naciente del río, ¿no? Que es la cabecera, que es el punto más alto. Entonces, la longitud del río principal viene dada por eso, ¿no? Por la longitud del tramo A, B. ¿De qué manera voy a saber que esa es bueno, es el río principal? Bueno, simplemente los demás ríos, por ejemplo, desde el punto A hasta este, se nota que la longitud es pequeña, ¿no? Es la longitud mayor, como dice, es la distancia máxima. Si yo encuentro un río de mayor longitud a este, obviamente ese va a ser mi río principal, ¿no? Entonces, ¿cómo van a saber? Porque hay
Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo que les había mostrado. En este caso, imagínense este río. Yo obviamente ya por experiencia sé que este es el río principal, que va por aquí, ¿no? ¿no? Pero imagínense, son muchísimos ríos. Yo podría inclusive pensar que este sería el río principal, ¿no? O tal vez podría ser este de aquí. Entonces, el que tenga la mayor longitud va a ser el río principal, ¿no? Para que no quede o no les quede ninguna duda. Y la curva isométrica, que también es un parámetro, en este caso es un parámetro de relieve, el primero, que en este caso nosotros vamos a obtenerlo mediante estas fórmulas, ¿no? Que es una curva isométrica, es una curva que representa lo que es la distribución porcentual de áreas de la cuenca para diferentes altitudes, ¿no? Tal vez no les quede muy claro con el ejercicio que vamos a hacer más adelante, ya les va a quedar más claro lo que es la distribución porcentual de áreas de la cuenca para diferentes altitudes, ¿no? Y en ese caso vamos a aplicar esa fórmula, no lo vamos a ver en detalle, hoy lo vamos a ver, lo vamos a pasar rápidamente, porque ya en la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo también sobre la curva isométrica, luego de delimitar lo que es la cuenca, ¿no? Entonces no vale la pena que nos quedemos mucho tiempo en esa ecuación. Lo que sí, la curva isométrica tiene una gran aplicación, en este caso en ingeniería, en este caso en hidrología, porque gracias a la curva isométrica yo voy a obtener lo que es la altitud media y la altitud mediana de la cuenca. ¿Alguien se le ocurre la diferencia entre altitud media y altitud mediana? ¿No? ¿Nadie? ¿A nadie se le ocurre cuál es la diferencia entre la altitud media y la altitud mediana? O tal vez son lo mismo. Creo que la mediana cuando divide en 50 y 50 lo que es algo y el otro es el promedio. Ok, ¿todos están de acuerdo con su compañero? Sí. Ok, bueno. Es lo que dice su compañero, ¿no? La altitud mediana es realmente el 50 y 50, así de simple como se escucha. El valor donde, imagínense, el valor donde cae la mitad, ese es el valor de la mediana, ¿no? En cambio, la media es el promedio, en este caso, de una serie de valores, por así decirlo. Aunque el valor, por ejemplo, de la media, como ustedes, bueno, si se pueden imaginar, es un valor un poco engañoso, con lo cual en personal no me gusta trabajar. ¿Por qué? Porque imagínense que somos dos personas y la otra persona comió un pollo entero y yo no comí nada. En promedio, yo comí la mitad y la otra persona la otra mitad cuando yo no comí absolutamente nada. Entonces, no es un valor muy realista, ¿no? Es un valor un poco engañoso, yo diría demasiado. Pero ustedes tienen que determinar estos dos parámetros para caracterizar físicamente lo que es la cuenca, la altitud media y la altitud mediana. La altitud mediana que corresponde al 50% de cualquier, que sea una serie de valores, por ejemplo, de áreas, y la altitud media corresponde a lo que es un promedio, ¿no? Yo sumo todas y las divido entre las veces que sumé, entre los valores, y voy a obtener lo que es
un promedio. Ahora, esta curva isométrica, que también la vamos a elaborar, me va a ayudar a obtener lo que es la altitud media y la altitud mediana directamente, ¿no? Que ya son dos parámetros más de la cuenca que yo necesito. Eso es, bueno, o de esa manera se empieza a proceder para elaborar lo que es la curva isométrica, que como les dije lo vamos a pasar un poco superficial a la clase de hoy, pero vamos a tener al menos entendido algunos conceptos, ¿no? En este caso, la curva isométrica, para empezar, yo necesito determinar el área entre dos curvas de nivel continuas, ¿no? En este caso, entre la curva de nivel 700 y 800, yo determino que tiene una superficie, un área de 6.13. Entre la curva de nivel 800 y 900, yo determino cuál es el valor de la superficie, obtengo este valor. Entre la curva 900 y 1000, bueno, la superficie es 215 kilómetros cuadrados. Entre la curva de nivel 1000 y 1100 de mi cuenca, obviamente que esté dentro de los límites de mi cuenca, bueno, obtengo lo que es el valor del área de la superficie, que es 89.38. A partir de la curva de nivel 1200 a la 1300, que es donde acaba ya mi cuenca, yo obtengo otro valor de la superficie, que en este caso es 20.62. Sumando todos estos valores, yo obtengo como resultado el área total de la cuenca, ¿no? Entonces, este es el primer paso en este caso para empezar con el cálculo de la curva isométrica, sacando el área, ¿no? Como les decía, entre dos curvas de nivel continuas, para luego poder elaborar esa curva. Esa es la llamada curva isométrica, y como pueden ver en el eje X yo tengo lo que es el porcentaje de áreas, y en el eje Y yo tengo los valores de la elevación de mi cuenca, ¿no? Entonces esa es la curva isométrica, como decía el concepto, ¿no? Es la distribución de áreas entre curvas de nivel. Y la próxima clase, o de aquí a 2 clases, vamos a elaborar esta curva isométrica para un ejemplo, ¿no? Para una cuenca que va a ser delimitada previamente por ustedes de manera manual. Y una vez que yo ya tenga mi curva isométrica, como les decía, puedo obtener lo que es la altitud, en este caso la mediana, vamos a hablar solamente de la mediana, que corresponde al 50%, ¿no? Yo voy al porcentaje de áreas a la mitad, que es 50, y choca con mi curva y veo cuál es el valor, ¿no? En este caso 680, digamos, que sería la elevación, que sería la elevación o la altitud mediana de mi cuenca. Y ya haciendo otro procedimiento, que ya lo vamos a ver más adelante, yo puedo obtener ya también la altitud media, pero ya no nos vamos a complicar por hoy, lo vamos a dejar ahí porque ya hemos abarcado muchos conceptos nuevos. Ya la siguiente clase, con el ejemplo, vamos a ir paso a paso para que lo entiendan mejor. ¿Alguna duda o alguna consulta hasta ahí? Ninguna por ahora, ingeniera. Perfecto. Ok, entonces, si no hay ninguna consulta, vamos a terminar la clase por hoy. Ya la siguiente clase se vienen con muchos ánimos, con herramientas computarizadas, con buen pulso para empezar la delimitación de una cuenca. Okay. Bueno. Le vamos a detener la grabación.